Cordial saludo. Hoy les venimos a socializar el tema Método de investigación cuantitativo y evolución de los paradigmas en la investigación educativa. Nuestro grupo está conformado por Luis Humberto Salcedo Fuertes, Vicente Albora Arrieta, Edilberto Morales, Carlos Andrés Getial Narváez, Yosiris Banques Montejo, Jenis Caterine Caballero Acosta y quien les habla, Karine María Fuentes Navarro, estudiantes del quinto semestre del programa Doctorado en Ciencias de la Educación. Bienvenidos. La investigación cuantitativa actualmente es un método de investigación que utiliza datos, variables y muestras numéricas para llegar a conclusiones sobre un tema en específico. Sin embargo, no surgió de la manera descrita ni con el nombre actual. Ha ido evolucionando, cambiando y creciendo a través del tiempo, con el surgimiento de nuevos conocimientos. Sus inicios se remontan al siglo V a.C., con los primeros conocimientos matemáticos presentados por Euclides en la escuela pitagórica, dando origen a lo que mucho después llegaría a ser la investigación cuantitativa. De acuerdo a Bativa 2017, esta surge en medio del desprendimiento de las posiciones teológicas de la ciencia, una cultura teórica y una influencia de la sociedad industrial durante el siglo XVIII y XX, quien orienta las ciencias hacia el ciclo productivo y de consumo, que sustenta el modelo económico capitalista. En 1849, con la obra de Auguste Comte, Discurso sobre el espíritu positivo, se presentaron las primeras ideas del positivismo en las ciencias sociales. Auguste Comte en su obra expresa que la realidad es una sola y es necesaria descubrirla y conocerla. Asimismo, concibe en el sentido de la percepción la única base admisible del conocimiento humano y del pensamiento preciso. Estas ideas esenciales del positivismo, tomadas de las denominadas ciencias exactas, como la física, la química y la biología, fundamentaron las bases iniciales del método cuantitativo. Los positivistas como Auguste Comte, Émile Durkheim, Francis Bacon, John Locke, Immanuel Kant, entre otros, se fundamentaron en los científicos como Galileo Galilei, Isaac Newton, Nicolás Copérnico, Thomas Robert Malthus y Charles Darwin. Así, el mundo social puede estructurarse de manera similar al mundo natural, y existe un método exclusivo para indagar ese mundo social, que es libre de los valores del investigador. Por ello, la objetividad es muy importante para el positivista, donde el investigador observa, mide y manipula variables. Lo que no puede medirse u observarse con exactitud se descarta como objeto de estudio. Los hechos son lo único que cuenta. Una proposición o enunciado tiene sentido solo si resulta verificable por medio de la experiencia y la observación. Todo debe ser comprobable y esta condición es válida para cualquier ciencia. La experimentación constituye la forma principal para generar teoría. El método de investigación cuantitativo se inspira en el positivismo. Plantea la unidad de la ciencia mediante la utilización de una metodología única. El método cuantifica la recopilación y el análisis de datos, utilizando un enfoque deductivo, resaltando la comprobación de la teoría. El método de investigación cuantitativa ha evolucionado con el tiempo, en respuesta a los diferentes problemas surgidos en cada época de la historia. Se evidencian dos acontecimientos importantes. Inicialmente, en la Segunda Guerra Mundial, donde fue utilizado para mejorar problemas de logística y generar nuevos sistemas de detención militar. Los avances en los sistemas de detención permitieron ubicar y destruir eficientemente a los submarinos desde una posición aérea. Fue en la guerra donde oficialmente el método cuantitativo adquiere su mayor popularidad para medir resultados probabilísticos, una evolución destacada en la gestión de la Big Data. El segundo acontecimiento fue en los años 1950, donde la investigación científica la emplea para reforzar su credibilidad. Los avances en las TIC
y en estadística perfeccionaron el análisis exploratorio de datos. La investigación cuantitativa ha sido fundamental para el desarrollo de la ciencia. Inicialmente se utilizó para explicar exclusivamente los fenómenos naturales, pero luego, en el siglo XVIII, da su salto al inicio de la explicación de fenómenos sociales, permitiendo el desarrollo de las ciencias como la sociología, la antropología, la psicología y la economía. La trayectoria de la investigación cuantitativa continúa evolucionando hasta el día de hoy. En las últimas décadas del siglo XX se comenzaron a realizar mediciones y análisis multivariados a través de la medición de variables. Dicho análisis es muy sofisticado y comercializado, lo que permite una aplicación cada vez más efectiva, ampliamente utilizada en los algoritmos de las diferentes redes sociales actuales. Además de utilizarse para perfeccionar el aterrador arte de la guerra, ahora es utilizada para bombardear a los usuarios de la Internet con el objetivo de manipular e influir en sus decisiones de consumo, credo e ideología política. A pesar de esta manipulación mediática, gracias al aporte e innovación de cada uno de los investigadores, una idea se convierte en miles de teorías, todo por medio del método cuantitativo de investigación. Evolución de los paradigmas en la investigación educativa. Los paradigmas en la investigación educativa surgen en un contexto histórico, político, social y cultural particular. Para García, mencionado por Farnos, la razón de ser un paradigma es ofrecer soluciones a problemas que no pudieron resolverse en paradigma anterior. Esto no conlleva ruptura o discontinuidad de paradigma, sino más bien complementariedad. La ciencia normal o investigación científica se inicia siempre con el surgimiento de una teoría que explica por primera vez en la historia del área algún hecho o evento dedicándose a la resolución de acertijos o enigmas concretos y parciales. A través de la resolución de estos problemas, los científicos tratan de entender el rango de aplicación de sus técnicas de investigación y de resolver algunos de los problemas existentes en su campo. Los periodos de investigación científica se caracterizan por sus marcadas tendencias conservadoras, donde los investigadores son premiados no tanto por su originalidad, por su lealtad a la confirmación del trabajo por parte del paradigma dominante. En este sentido, la tenacidad científica es también una de las características que define los periodos de la ciencia normal. Schuster expresa que la investigación científica es una forma particular de producción de un tipo específico de conocimientos acerca de la realidad. Es una actividad que se orienta a transformar y reformular las interpretaciones que las diferentes disciplinas han elaborado y sistematizado a través de sus leyes teóricas y modelos conceptuales. Investigar supone un intento de transformación de los modelos teóricos existentes y de los lenguajes utilizados para exponerlos con el fin de obtener una comprensión renovada y transformada de la realidad. De acuerdo a esto, podemos destacar que la creatividad, la novedad o innovación, el empleo de métodos científicos y la generación de nuevos conocimientos son elementos que definen la investigación científica. La investigación educativa, de acuerdo a Schuster, se ha movido a través del tiempo desde posiciones dominantes de la perspectiva positivista a posiciones más pluralistas y abiertas, difundiéndose en los últimos años nuevos enfoques metodológicos como la investigación-acción. Este tipo de investigación tiene en la actualidad un fuerte apoyo desde las políticas educativas y es considerada importante porque está basada en la práctica real y en la vida cotidiana de las organizaciones, grupos y personas que conforman el sistema educativo, donde el profesor tiene el papel de investigador, fundamental para formular acciones que contribuyan a mejorar cualitativamente su práctica. La investigación educativa es un ámbito de conocimiento reciente, aproximadamente tiene un siglo de historia, pues su origen se sitúa a fines del siglo XIX, cuando la pedagogía
a semejanza de lo que anteriormente había realizado otras disciplinas humanísticas como la sociología, la psicología, entre otras. Adoptó la metodología científica como instrumento fundamental para sustituirse en una ciencia. Sin embargo, la expresión investigación educativa es bastante reciente. Tradicionalmente se denomina pedagogía experimental. El ámbito terminológico y conceptual se debe fundamentalmente a razones de tipo sociocultural y a la preexistencia de las aportaciones del mundo anglosajón en el ámbito educativo. Esta conversión científica para Mosteiro no fue un mero producto del azar, sino el resultado de un largo proceso que arranca a fines de la Edad Media y a principios de la moderna. Es en este tiempo cuando surgen corrientes filosóficas como el positivismo de Comte, el pragmatismo del psicólogo norteamericano James, el sociologismo de Durkheim y el empirismo de Dewey, quien aplica la corriente pragmatista y establece en 1910 las etapas o fases básicas del pensamiento científico. Otros acontecimientos especialmente significativos que pueden considerarse como precedentes hacen alusión a los estudios de Weber, Ebbinghaus, Fechner, Wundt, Steinhardt, Newman, al igual que las aportaciones realizadas en el campo de la matemática por De Broglie, Gauss, Laplace, Quetelet, precursor de la aplicación de las estadísticas a las ciencias sociales. Los primeros años del siglo XX marcaron la dominancia del método experimental en las ciencias, constituyéndose en el núcleo central de la investigación educativa. Este periodo inicial abarca aproximadamente el primer cuarto de siglo y representa un periodo de sistematización de la experimentación pedagógica, gracias a las aportaciones realizadas por Binet en Francia y a los estudios de Galton en Inglaterra. También se destacan otras figuras pioneras como Neumann en Alemania en el año 1900, quien acuña el término de pedagogía experimental, y Alay, para quien la pedagogía experimental se define por la utilización del método de observación, la experimentación y la estadística. Al igual, se destaca Claraparet, autor de la única obra hasta el año 1935 sobre métodos de investigación, titulada Psychologie de l'enfant et pédagogie expérimentale, y a Thorndike, considerado como el representante más característico de la orientación científica en educación. Entre 1900 y 1930 destacan las contribuciones de los ingleses Pearson y Joule, que permitirán el desarrollo de los principios de la correlación y la teoría de la regresión, así como las aportaciones de Fisher sobre los diseños, el análisis de varianza y covarianza, el análisis discriminante y otros. Después de los años 30, la metodología científica va progresivamente madurando. En estos momentos destacan las contribuciones de autores como McCall, quien según Bartolomé en 1987 puede ser considerado el sistematizador del método experimental en el ámbito de la educación. Aparecen trabajos sobre las propiedades matemáticas del azar con Eden y Yates en 1931, Tedding en 1931 y Barley en 1935, y se desarrollan las técnicas experimentales con estudios de Campbell y Stanley. Es a partir de la década de los 40 cuando la pedagogía experimental alcanza su madurez, coincidiendo con el importante desarrollo de la estadística, la sistematización de la teoría clásica de la medida con Gullinsken en 1950 y con la aplicación de los principios del diseño experimental gracias a las aportaciones de Linkins en 1953. Por otro lado, encontramos que en los años 60 destacan sobre todo los trabajos de Skinner y la corriente de análisis experimental del comportamiento, las aportaciones de Campbell en 1963, Cronbach en el 74 y los primeros avances de la informática. El rechazo al reduccionismo positivista y al enfoque cuantitativo predominante hasta entonces abrirá un debate que dará lugar a un nuevo concepto de la investigación en educación, al enfrentarse una visión puramente numérica con una postura más cualitativa. Según Mosterio, para Mosterio, los cimientos de la investigación educativa, al menos en el ámbito anglosajón, tienen su base en la psicología educativa, en la medida y la evaluación y los métodos de la investigación en educación. Paulatinamente, la investigación educativa ha seguido su desarrollo tras el agudo debate epistemológico
acerca de la naturaleza de la ciencia, ha dado paso a la aparición de una nueva teoría de la medida, ha incorporado el uso de los ordenadores, ha planteado el pluralismo metodológico y ha avanzado hacia una investigación más aplicada. La expresión pedagogía experimental ha dado lugar a otras terminologías según Sandin en 2003, mencionado por Mosterio en 2017, como metodología de la investigación educativa, fundamentos metodológicos de la investigación educativa, siendo este término el de uso más extendido en los últimos años. Agide, en el 93, mencionado por Mosterio, entiende por investigación educativa una disciplina dentro de las ciencias de la educación transversal, que proporciona las bases metodológicas con la finalidad de generar conocimientos específicos. Según Escudero, dice que la investigación educativa es una disciplina que sustituye en terminología a la pedagogía experimental, que a su vez se separó a principios del siglo XX de la psicología experimental, con la que se había realizado en común largo recorrido. Sabariego y Vizquerra, enunciados por Mosterio, conciben la educación educativa como un conjunto sistemático de conocimientos acerca de la metodología científica aplicada a la investigación de carácter empírico sobre los diferentes aspectos relativos a la educación. Mosterio entiende que la investigación educativa como el estudio de los métodos, procedimientos y las técnicas utilizadas para obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión científica de los fenómenos educativos, así como también para solucionar los problemas educativos y sociales. También hace referencia al fenómeno o campo de estudio, la educación, los métodos, procedimientos y técnicas adecuadas, es decir, los métodos y metodología, y el propósito que se persigue, la creación y acumulación de conocimiento o la resolución de problemas. En los últimos años se han asumido diferentes tipos de acercamiento al estudio de la realidad educativa, fruto de los diferentes métodos, procedimientos y técnicas utilizadas para comprender los fenómenos educativos. Se han adoptado distintas maneras de hacer investigación y que se caracterizan, según Lincoln, por las respuestas que se ofrecen a tres cuestiones básicas relacionadas con la realidad que se desea estudiar, vinculadas con tres dimensiones: ontología. ¿Cuál es la naturaleza del objeto de estudio? Esta dimensión se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales. Epistemología. ¿Cuál es la relación entre el investigador y el objeto observado? Esta dimensión alude al modo de relación entre quien investiga y dicha realidad. Metodología. ¿Cómo debería proceder el investigador? Dimensión que hace referencia al modo en que debemos obtener conocimiento de dicha realidad. Por tanto, Mosterio identifica en general tres paradigmas como marco de referencia: el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. El paradigma positivista, también denominado cuantitativo empírico-analítico, es el paradigma dominante en algunas comunidades científicas del siglo XIX y principios del XX, destacando las ideas de Comte, Mill, Durkheim y Popper. Este paradigma incorpora el método hipotético-deductivo como procedimiento ampliamente aceptado en la investigación de las ciencias naturales y posteriormente en las ciencias sociales, cuya principal característica es la verificación rigurosa de proposiciones generales a través de la observación empírica y el experimento en muestras de amplio alcance y desde una aproximación cuantitativa, con el fin de desarrollar algunas leyes a modo de explicación de los fenómenos y procesos educativos. El paradigma interpretativo, también denominado cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico, engloba las corrientes humanísticas interpretativas, que centran su interés en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Los orígenes de este paradigma se sitúan en Dietrich, Ricker, Schutz y Weber. La fenomenología, el interaccionismo simbólico o la etnometodología. Esta perspectiva sustituye las nociones científicas de explicación, predicción y control, propias del paradigma positivista, por la comprensión, el significado y la acción, penetrando en el mundo personal de los sujetos, en cómo interpretan las situaciones, en lo que significan para ellos y qué intenciones tienen. Por otro lado, el paradigma sociocrítico pretende el reduccionismo del positivismo y el conservadurismo del paradigma interpretativo, e introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica
en los procesos del conocimiento. Se fundamenta en la Escuela de Frankfurt, el neomarxismo y la teoría crítico-social de Habermas. Sus principios ideológicos tienen como finalidad analizar y transformar la estructura de las relaciones sociales, dando respuesta a determinados problemas generados por estas. Cuestiona la supuesta neutralidad de la ciencia y la investigación, atribuyéndole un carácter emancipatorio y transformador de las organizaciones y procesos educativos. En el paradigma sociocrítico, el propio grupo es el que asume la responsabilidad de la investigación y el que propicia la reflexión y la crítica de los intereses, interrelaciones y prácticas educativas. Pretende conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica, es decir, conocimiento, acción y valores, orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre, implicar al docente a partir de la autorreflexión. En complemento, se puede decir que en los últimos años la investigación en el ámbito educativo se caracteriza por un pluralismo metodológico que permite coexistencia de diversos enfoques, el positivista o cuantitativo y el interpretativo y el crítico o sociocrítico, ambos integrados en lo que se suele denominar investigación cualitativa.